mucha revelación. Vamos a tener un estudio muy bonito y en esta noche vamos a comprender claramente qué es el Shabbat, qué son los días de reposo y la diferencia de nosotros y los judíos y por qué fue dado el día de reposo, etcétera, etcétera. Pero va a ser una conferencia, un estudio que vamos en esta mañana a descubrir grandes revelaciones de la palabra de Dios. En el versículo 3 de Levítico capítulo 23, dice la Biblia, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo de Jehová es en donde quiera que habitéis. Y ahí nos quedamos. Es interesante que cuando nosotros leemos en Levítico 23, ya la próxima clase, ya entramos a la primera fiesta que es Pesaj o la Pascua. Pero era necesario poner algunos cimientos teológicos, como ya vimos los tiempos de las fiestas, la última clase, ¿verdad? Los tiempos que Dios da, la razón de las fiestas, y ahora en los días de reposo, para ya brincar y entrar a estudiar las fiestas de Dios, que son 7 que ya las enumeramos. Es interesante, veámoslo en el versículo 11 también. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Versículo 15 y 16. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Versículo 37 y 38. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Las convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Esto lo vimos la clase pasada. Cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Lo primero que nosotros vamos a observar en esta mañana, es que los días de reposo estaban conectados, estaban así, asociados con las fiestas del Señor. Los días de reposo estaban conectados con todas las fiestas del Señor. ¿De qué nos habla esto? Nosotros tenemos que entenderlo para poder visualizar la grandeza de la revelación de Dios. Yo no puedo celebrar, yo no puedo danzar, yo no puedo alabar y estar contento si antes no he descansado en Jesús. Si antes no tengo paz en mi corazón, si antes no estoy tranquilo, yo no puedo ir a la iglesia así y alabar al Señor, te alabaré, te alabaré. Yo no puedo estar así con preocupaciones y soltarme, porque para poder soltarte, alabar a Dios y celebrar las fiestas de Dios, tienes antes que haber cumplido el descanso en Jesucristo. Tienes que haber descansado de tus obras. Solo la gente que entiende esto puede celebrar. Por eso estaban íntimamente asociados el reposo con las fiestas de Dios. Los israelitas trabajaban 6 días, pero el séptimo día, el Shabbat, ningún trabajo se podía hacer. Los días de reposo, como leímos en el versículo 3, eran santas convocaciones. Del hebreo, Kadosh, Mikra, que significa lugares para ensayar, o citas separadas y apartadas para el Señor. La gente tenía que reunirse cerca del santuario y el Shabbat, el séptimo día de los judíos, que no podían hacer nada, ni trabajar, ni salir al campo, ni mucho menos
hacer cosas prohibidas por la ley, les fue dado a Israel como una señal del pacto mosaico. Veamos esta verdad en Éxodo 31. Ojalá que muchos judíos mesiánicos que nos están escuchando lo puedan comprender, para que los que éramos gentiles podamos entender las cosas que pertenecen al pueblo y que le siguen perteneciendo al remanente de Israel, y las cosas que Dios no quiere que nosotros, como cristianos gentiles, continuemos haciendo, que ya no nos pertenecen a nosotros. Dice Éxodo 31, versículo 12, además Jehová habló a Moisés diciendo: hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así como se les dio la circuncisión como una señal externa, el día de reposo se les dio como una señal externa. Y cuando Jesús vino al mundo y abrió sus brazos en la cruz, y el Espíritu Santo 50 días, el día de Shavuot, el día de Pentecostés, bajó aquí al mundo para quedarse en nosotros, las cosas que eran señales en el Antiguo Testamento, marcas externas por afuera, superficiales, representaban verdades espirituales. Lo que era de afuera de la ley, ahora es en el Espíritu. Lo que era en la carne del Antiguo Testamento, ahora es en el corazón. Y cuando Dios le dio la señal a los judíos del día de reposo, era para que ellos pudieran recordar que Dios hizo la máquina humana, el cuerpo. Cuando alguien diseñó, ahorita acaba de salir una motocicleta que se llama la B-Road, B chica, R-O-D de Daniel, B-Road, producida por la Harley Davidson. Y esta nueva motocicleta trae 115 caballos de fuerza, pero la hizo la Harley Davidson en conjunto con la Porsche, que es la que hace los carros Porsche, los carros de carreras más caros del mundo que hay. Entonces, estas dos compañías se juntaron y hicieron y construyeron esta nueva motocicleta que corre a 325 kilómetros por hora. Si alguien la quiere comprar, vale cerca de $30,000. A ver si me regalan una aquí al pastor. Bueno, los fabricantes de la Harley Davidson y los fabricantes de la Porsche tienen especificaciones y dicen: a esta motocicleta cada 10,000 kilómetros se le puede cambiar el aceite, a otras cada 5,000, y así cada manual y cada fabricante establece los parámetros de uso con la garantía de que si tú respetas esos parámetros y esas especificaciones, la agencia que construyó ese vehículo, o esa motocicleta, o esa licuadora, o el artículo que hayas comprado, hasta un CD, se responsabiliza, y si algo le pasa, te paga a ti los daños pertinentes, porque está bajo una garantía. Cuando Dios nos construyó a nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza, Dios diseñó el cuerpo para que el cuerpo humano, el corazón, la tierra, los pulmones y el estómago trabajaran 6 días por uno de tranquilidad, de relajamiento, de reposo, de calma emocional, sentimental, física y espiritual. 6 por 1 es la forma como Dios nos diseñó. Cuando el ser humano no descansa 6 por 1, entonces comienzas a descubrir que estás demasiado alterado, que ya estás demasiado nervioso, y tal vez muchos de ustedes que me escuchan tienen 2 meses sin descansar. Porque el domingo mentiras que descansan, el día que no tienes trabajo no descansas,
porque el descanso, escúchenme, no se puede tener más que en la persona de Jesús. Entonces tú puedes decir que te fuiste de vacaciones y regresaste para tomarte otras para descansar de las vacaciones. Yo me he encontrado cantidad de gente así. Oye, el domingo, ¿cómo estás? Ay, pero ayer esto y el otro, y los pañales, y por aquí, por allá, y el domingo, y no pudiste descansar ni siquiera el día de descanso. Entonces lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Dios nos diseñó para que recordásemos que Dios trabajó 6 días y el séptimo cesó. Descanso significa dejar de obrar, dejar de operar, dejar de trabajar. Significa cesar cualquier actividad física en la carne. Eso es lo que significa en el hebreo Shabbat. Cuando Cristo vino al mundo, Mateo 11, 25 al 28, dijo esto con sus palabras: vengan a mí los que están. Miren ustedes a qué apeló Jesús. El ser humano es un ser humano cansado. Cuando venimos a Cristo ya estábamos cansados, otros estábamos hartos de vivir, hartos del trabajo, hartos, cansados de no ver propósito, cansados de no tener significado, cansados de estar casado con este orangután, cansados de estar casado con la tigresa de Santa Julia, cansados de los padres, cansados de los hijos, cansados, hartos de vivir. Nos agotamos, nos desanimamos. Es un mundo que nos rodea hostil y que nos agrede continuamente. Y Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados. Y yo, no el pastor, no la iglesia, no la religión, Jesús te hace descansar. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros en ese momento estábamos tratando de agradar al Padre. Eso es lo que es la religión: hacer obras, sacrificios, cumplir con mi iglesia, cumplir con mis ritos, cumplir con la religión, tratar de portarme bien, y todo eso agota, agobia, desanima al ser humano, porque por dentro te das cuenta que estás igual. Vas a tu iglesia de 11 a 12, pero en la semana no tienes ese descanso y esa paz. Al venir a Cristo, venimos con una mochilota cargada que se llama pecado. Y es precisamente el pecado lo que nos hizo sufrir, lo que nos puso en situaciones agobiantes, lo que produjo en mi vida insatisfacción, lo que produjo cansancio, hartura, intranquilidad en mi vida, lo que produjo en mi insatisfacción de todo, el pecado. Entonces vengo a Cristo y ¿qué hago? Le doy mis pecados, le doy mi mochila de veras, y en eso Cristo lleva y carga en la cruz mi mochila de pecados, y yo salgo del Calvario ligerito totalmente, descansado, porque ahora Jesús ha llevado mis pecados y ahora Él me hace libre y puedo ver la vida con tranquilidad porque he hecho paz con mi pasado. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lo que más necesita tu alma, joven, adulto, mujer que me escuchas, es descansar en esta misma tarde. Y estás agobiada, estás cansada, estás harta. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar ni en los chochos, ni en el Ecuanil, ni en pastillas de Valium, ni el psiquiatra, ni el psicólogo. Nadie te podrá ayudar. ¿Tú crees que si te sacas la lotería descansas? No es cierto. ¿Tú crees que si te casas con otro hombre descansas? No es cierto. El problema no es humano, el problema no es físico, el problema no es material, el problema es espiritual. Pero como el ser humano desconoce el fondo y la raíz, pues el ser humano va al psicólogo, va al psiquiatra, toma tranquilizantes, cree que con un viaje a Hawái 15 días se va a arreglar su problema emocional, y no es cierto. El problema es espiritual y la Biblia nos da la solución. El Shabbat judío fue dado como un sello. Ahora, dice la Biblia
en el versículo 3 de Levítico que en el día de reposo no se podía realizar ningún trabajo físico, ningún trabajo haréis. Dice Levítico 23:3. Esto también significaba lo siguiente, y aquí es donde les falló a muchos teólogos, que Jesucristo no murió el Viernes Santo de Semana Santa. Porque si Cristo hubiera muerto el Viernes Santo, pero ¿saben ustedes en qué basaron esto? En que la Biblia dice que el día siguiente era día de reposo. Y por no conocer que los judíos tenían 2 días de reposo en la semana. Y por esta ignorancia, no, Cristo, como era el sábado, murió el sábado, el viernes, pero espérame tantito, si tú sigues las cuentas, del viernes al sábado es un día. Del sábado de las 6 de la tarde al domingo es segundo día. Entonces Cristo no resucitó el domingo, resucitó el lunes. Imposible, porque Cristo iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, el día 10 de Nisán, que era el primer mes del calendario judío, se les dijo a Israel, aparten un cordero. El día 10 de Nisán fue el día domingo de Ramos, cuando Cristo entró a Jerusalén montado no en un caballo blanco, ni con un ejército, sino en un burrito, y la gente se comenzó a decepcionar. ¿Ese es el que nos iba a salvar de los romanos? ¿Ese es el que nos iba a salvar? No. Y comienza Jesús a llorar, y a llorar, y a llorar. 2 veces registra la Biblia que Jesús lloró, ante la tumba de Lázaro y ante Jerusalén. Y lleno de lágrimas Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina con sus alas juntar a los pollitos? Pero tú no quisiste. No has conocido el día de tu visitación. De ahí en adelante Jesús se revela a la gente, y de ahí desde el domingo, en la noche, cuando creían que venía, Hosana el nombre de David, que vienes a salvarnos, el Mesías, hecho es el Mesías de Dios, y no pasa nada, y comienza a llorar Jesús, y no dice, yo soy el rey, sino que se regresa a sus aposentos con sus discípulos. Ahí Judas comienza a desilusionarse y a decir, pues yo seguía a este para que me hiciera secretario de Industria y Comercio. Yo seguía a este para que por lo menos me diera un hueso en la Procuraduría. Yo lo seguí para que me diera un cargo. Y comienzan a manifestarse los corazones, y los mismos discípulos están desconcertados. Porque Jesús no venía en su primera venida a salvar a los judíos de Roma. Eso lo haría en la segunda venida, a salvarnos del mundo que nos rodea. Entonces, el domingo 10, Él entra a Jerusalén, y el día 14, Éxodo 12, de Nisán, Cristo es crucificado. 4 días se guardaba el cordero, y el día 14 se sacrificaba. Domingo a lunes, un día a martes, a miércoles, a jueves. Cristo muere el jueves, no el viernes. El jueves era el día 14, cuando el cordero de la Pascua era sacrificado. Y del jueves al viernes hay un día, del viernes al sábado hay otro día, y así sí salen las cuentas, del sábado al domingo son 3 días. Cristo resucita el primer día de la semana, no el séptimo, el primero, que es el domingo, por lo cual celebramos la fiesta del Señor el domingo nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene también en domingo. Y cuando Cristo resucita, resucita también en domingo. Entonces, el primer día de la semana es dado a nosotros los cristianos, que no traemos un antepasado judío. A los judíos se les dio el séptimo, a nosotros el primero, porque la dispensación en la que vivimos nosotros se llama el nuevo pacto. No es el régimen de la letra ni de la ley, es el régimen del Espíritu Santo. Porque, y los apóstoles se comenzaron también a reunir, ya no el Shabbat. Los apóstoles en el libro de los Hechos se reunían el primer día de la semana. Y esto lo podemos comprobar fácilmente en 1 Corintios capítulo 16. Dice el apóstol Pablo
a la iglesia de Corinto, capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galacia. ¿Cuándo? Primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si los cristianos dieran su diezmo el domingo, el primer día de la semana, según prosperaras, no se necesitarían recoger ofrendas para el piso de la iglesia y que ahora para las lámparas, porque alcanzaría para todas las cosas. Pero si nosotros fuésemos obedientes para Dios, no necesitaríamos recoger ofrendas especiales, porque bastaría con lo que el pueblo de Dios da para suplir las necesidades de la iglesia de Jesucristo. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que había 2 días de reposo en la misma semana. El Shabbat semanal, apúntalo, y el Shabbat de la fiesta. El Shabbat semanal, que era el sábado, y el Shabbat de la fiesta. ¿Cristo murió en qué fiesta? ¿Perdón? Cristo murió en la fiesta de la Pascua. ¿En qué día dijimos que murió Jesús? Jueves. Entonces cuando dice el siguiente día era día de reposo, era el día, no era el día Shabbatal, era el sábado de reposo después de la fiesta. No era el sábado de la semana, sino era el sábado de la fiesta. Y por eso muchos se han ido con la finta de que si el otro día era sábado, a fuerza Cristo tuvo que venir viernes. Ahí está la clave en descubrir que los judíos tenían 2 Shabbats durante las semanas. Estos secretos nos ayudan a comprender la semana de la crucifixión. Ahora, el secreto espiritual que Cristo quería enseñarles a la nación de Israel, la señal por qué no deberían de trabajar, fue relacionado con el descanso. Lo vamos a ver más profundamente. Los días de reposo apuntaban o señalaban a un día futuro, a un día espiritual que vendría con la llegada de Jesús cuando dijo, vengan que yo los hago descansar. En Levítico 23, versículo 8, hay una frase clave. Ofrecerán a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, y miren ustedes la frase que se usa. Ningún trabajo de siervo. Ningún trabajo de siervo. Los trabajos que hacen los siervos no lo podían hacer en el día de reposo. La palabra y la frase trabajo de siervo nos hablan de la labor del hombre, el esfuerzo humano para sostenerse y proveer para sus necesidades. Antes de que yo viniera a Cristo, trabajaba 3 turnos, trabajaba de sol a sol, y según mi familia era muy responsable y muy trabajador, porque esas personas sí se van a dar al cielo, y lo que éramos unos brutos. Éramos unos tontos. Y por eso cuando alguien se acercó a mí y me dijo, te regalo la salvación, no puede ser, yo tengo que hacer algo para ser salvo. La gente todavía rechaza la salvación porque la creen demasiado sencilla y fácil. Porque el ser humano quiere a fuerza trabajar, hacer algo, ganarse la salvación. No, yo tengo que hacer un asilo, tengo que hacer un convento para monjitas, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero tengo que ir a la villa, me tengo que chicotear, tengo que hacer algo para poder ser aceptado por Dios. Y Dios me manda un mensaje del cielo a través de la Biblia y me dice, ¿no hay nada que hacer? ¿Cómo? No, yo lo hice todo, descansa. En reposo seréis salvos y en quietud será vuestra fortaleza. Son mensajes que trascienden nuestra capacidad. Y ahora yo descubro que Dios me dice, Armando, ven cómo estás, no trabajes, no te me hinques, no te chicotees, no vayas a la villa, no hagas peregrinaciones.
así como estás, te regalo la salvación, y en cuanto tú entiendes esto, descanso por fin, porque ahora soy libre, ahora puedo descansar realmente en el Señor, ahora sé que no es el que construye la casa el que prospera, sino si Dios no está con el que edifica, en vano trabajan los que la construyen, Salmo 127, ahora sé que yo no tengo que andar con 4 guaruras y con carros blindados, porque si Dios no me vigila y no me cuida, en vano trabaja el hombre, ahora todo depende de mi Señor, ahora saben una cosa, no es mi responsabilidad que el techo y que la iglesia, yo duermo tranquilo, yo no tengo, gracias a Dios, gastritis ni úlceras, porque no es mi responsabilidad, es de Dios la iglesia, mi labor es solamente tener comunión con Él y vivir en santidad. No que andar, es que Televisa y construir esto, sabe que si no es de Dios no hay patrocinadores, si no hay de Dios nos seguimos con este piso concreto, si no es de Dios y quiere las ovejas de las varas, nos quedamos aquí y seguimos con este calor, no hay problema. La iglesia es de Jesucristo, pero yo tengo que descansar. Que tu hijo se fue, ay mi hermano, mi hijo se fue, y se fue de la casa, y es muy malo, y 7 años, y con... ¿Así lo vas a cambiar tú? ¿Tú crees que vas a poder transformar a tu hijo con esa ansiedad que tienes? ¡Descansa en el Señor! Ven a Cristo, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos. ¿Qué es el afán? El querer aceptar responsabilidades que no son tuyas. Ven y descansa en el Señor. Tú no vas a cambiar a tu hijo. No vas a cambiar a tu esposo ni a tu cónyuge. Vengan a Cristo y sean conocidas vuestras peticiones con oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos hará descansar. Señor, mira a mi hijo, Señor, mira a mi hija, Padre, yo no puedo descansarla, pero yo quiero tener paz. Yo he entrado a tu reposo, yo quiero seguir trabajando, quiero seguir comiendo. En la noche unas quesadillas ricas que me voy a comer, pero si estás, mi hijo no estará, y mi hijo contestará. Y ay, hermano, tengo una preocupación de hace 3 años. Hay hermanos que tienen 5 años así sin descansar. No han entrado al reposo de Dios. Y vamos a ver por qué. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Vamos a entenderlo en esta mañana. ¿De qué te serviría tener el sábado? Yo guardo el sábado de reposo y pareces alambre eléctrico el lunes. ¿De qué nos serviría cumplir por afuera, externamente, lo que la letra dice, sino que el propósito de la letra no es cambiarnos? La letra mata. La letra te condena, la letra te pone bajo maldición, porque si no lo haces, te sientes inútil, fracasado, desilusionado, pero el Espíritu vivifica. Entonces, esta letra, si la quiero cumplir al pie del cañón, y como dice la ley, nunca voy a descansar. Dice Hebreos capítulo 4, explicando todo el Shabbat y la interpretación espiritual del Shabbat. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, escúchenme, aquí está hablando el autor de esta carta a cristianos. Muchos de ellos eran mesiánicos, judíos convertidos al Mesías. ¿Y saben lo que les está diciendo? Que aún cuando ya han creído en Yeshua Mashiach, en Jesús el Mesías, siguen sin descansar. Cumplen el Shabbat y el sábado no hacen nada, pero en sus vidas no tienen este descanso. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, a los judíos como a los gentiles. Pero aquí está el secreto. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando yo oigo el mensaje de la Biblia, la fe es por el oír y el oír viene. El oír viene. El oír viene. ¿Qué significa viene? Viene es esto, viene. Viene un carro contra mí, ¿qué significa? Viene así. Viene un avión contra mí, viene contra mí.
Viene una pedrada contra mí, eso significa viene. El oír viene, no está dentro de mí, viene de alguna fuente, es la Biblia. La Biblia es la que envía a mi espíritu interior la fe. Ay, hermano, yo quisiera tener la fe que usted tiene. Pues usted va a tener que oír mucho la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Yo no puedo tener fe en Dios y creer en Dios promesas si no estoy oyendo la palabra continuamente. Pero cuando yo oigo la palabra de Dios y no hago lo que la Biblia me dice, no es fe. Y entonces, cuando yo oigo y no hago, no practico, ¿qué sucede? No tengo reposo. Porque el reposo lo tienen los que oyen y practican lo que Dios dice. Nadie puede, sin fe, descansar en Dios. Si tú creyeras que Dios va a encargarse de tu hijo y de tu hija, caerías de rodillas. Padre Santo, mi hija tiene 5 días que se fue de la casa, mi hijo tiene 5 días que se fue de la casa. Tengo 5 días sin trabajo, pero yo creo que tú eres mi pastor y que mi casa y yo seremos salvos. Yo quiero descansar. Creo, Señor. Aunque las circunstancias me digan lo contrario, creo y confieso y lo digo, lo profetizo con mi boca. Mi hija será salva, mi hijo será salvo, pero quiero descansar. ¿Te levantas después de llorar? Hola, ¿cómo están? Bien, hola, doña Chole, ¿cómo está? Pues bien, pues mi hija no la encuentro. ¿Y por qué está tan contenta? Oiga, pero usted está ya del psiquiatra con tantos problemas con sus hijos. No, hay un secreto que tengo, y el secreto es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comenzamos a descubrir que podemos vivir en paz y descansados, a pesar de estar rodeados con muchas tribulaciones, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, del 8 al 9. ¿Estás descubriendo el secreto de la vida espiritual, santo que me escuchas? En medio de la tormenta estamos tranquilos, descansados, porque sabemos que nuestras obras no van a hacer cambiar las circunstancias. Por más que me esfuerzo 2 turnos de trabajar, no va a hacer que venga más dinero. El secreto de mi paz, el secreto de que hay prosperidad en mi vida, el secreto de que hay bendición, de que hay tranquilidad, de que camino seguro, que tengo la paz y que descubrí el secreto de vivir, está en creer en Dios. Lo que Él dice. Y mientras tú no creas, aunque digas que con tu mente intelectual crees, seguirás en tu vida sin descansar. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 3, pero los que hemos creído, hemos entrado a su reposo. El día del Shabbat nos habla del hombre que dejaría de obrar en sus propias fuerzas humanas y entrar a disfrutar la obra del Señor, ejemplificado en esos días por el sumo sacerdote. Vean ustedes el orden, vean el orden. Primero había un sacrificio, después había reposo, descanso, y después podían celebrar. Y el mismo orden lo tenemos los cristianos del Nuevo Testamento. Primero tienes que aceptar el sacrificio de la muerte de Jesús. Aceptando a Cristo como tu Salvador, Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos. Mis pecados han sido perdonados. No lo puedo creer, pero la Biblia lo dice. No me importa lo que mi mente me diga, lo que mi razón me diga, lo que mis sentimientos me digan. No me importa que yo no crea, la Biblia lo dice, lo acepto y tengo esa paz. Y teniendo esa paz, obra poderosa, Dios su obra con poder. Aleluya, gloria a Dios, mi Señor vive, alabado sea el Señor Jesús. Y la gente que está junto a ti está loco. Y la hermana está loca. Porque para los hombres es locura, pero cuando tú entras al reposo de Dios y te das cuenta que puedes descansar en Dios y que hoy vas a tener todas las cosas guiadas y controladas por Dios,
gritas como si tú hubieras sacado $10 millones, porque sabes que Él vive y grande y poderoso y fortalezas grandes derribará nuestro Dios, y comenzamos verdaderamente a disfrutar, hermanos santos, los pocos días que tenemos de vida. Imagínate nada más, tienes 30, 40 años de vida, llegas a los 60 años. A los 70 años, allí todo amargado y todo el queso. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo que tenemos que acabar nuestra carrera con gozo. El secreto de la vida es el gozo del Señor, porque el gozo es nuestra fortaleza. Si tú no tienes gozo en tu vida, no tienes fuerzas para vivir. ¿Quién es el que nos da la fuerza para vivir? Para mañana levantarnos al metro y tomar la pecera, y lunes en la mañana y el smog de México y otros problemas. ¿Quién es el que nos da ese ánimo para vivir? Es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor, ¿de dónde viene? De creer lo que Él dice que es verdad. Y dice Hebreos capítulo 4, los que hemos creído hemos entrado en el reposo de la manera que dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios dice en esta mañana que Él te jura, que si tú crees lo que Él dice, vas a descansar. Pero de la misma forma que Dios jura que vas a descansar, Dios te jura también que si tú no crees, jamás vas a descansar. Y el que jura es Dios. Imagínense nada más, cuando Dios hace un juramento, se sacuden los cielos y la tierra y las montañas y los planetas y el universo. Porque es el Dios que no puede mentir. Si tú no crees, no entrarás, te lo jura Dios, en el reposo que Él ha prometido darnos a todos nosotros. Todos los creyentes hemos cesado de tratar de trabajar y tenemos que entrar a descansar en el Señor. Lo único que nos impedirá descansar es la incredulidad. Porque la fe es lo que nos introduce, como ya vimos, al descanso espiritual. El cristiano ya puede dejar de hacer sus propias obras y simplemente creer y entrar al reposo por causa de la obra terminada de Cristo. Jesús lo hizo todo en mi lugar. Como Jesús hizo todo lo que en el Antiguo Testamento no se había logrado, en el Antiguo Testamento no podían descansar y todos los días sacrificios y matar al puerquito y matar a la vaca y matar al chivo y matar al borrego y matar al cabrito y sacrificios. Pero cuando vino Jesús dijo, teletastai, se acabó, se terminó, ya se logró todo lo que en el Antiguo Testamento era un simbolismo. Ahora descansen viniendo a mí. Ya no tienes que hacer sacrificios, ni peregrinaciones, ni ritos, ni tratar de buscar agradarle a alguien, ni tratar de buscar la forma de agradar a Dios, y me voy a repartir fuerzas para agradar a Dios, y voy a las cárceles para agradar a Dios. Tú no puedes hacer eso para buscar el favor de Dios. Lo haces en reciprocidad y en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ya no hacemos nada para alcanzar el favor de Dios, Señor, voy a ayunar 3 días, y te caigo bien si ayuno 3 días y me sanas a mi perro. Y si ayuno 4 días, Señor, me vas a ver qué sacrificio, Señor. Ni San Agustín lo hizo, Padre. San Cayetano se va a quedar chiquito conmigo. Una semana voy a ayunar para ti, para que me concedas que se sane mi hijo. No hay nada, por favor, entendámoslo, que podamos hacer nosotros que atraiga el favor de Dios. Lo único que atrae el favor de Dios es nuestra obediencia. Ninguna obra que hagamos es para obtener el favor de Dios. Las obras son el resultado de nuestra fe, el fruto de nuestra fe, no el medio para alcanzar el favor de Dios. Esta es la diferencia entre el cristianismo y las religiones. Las religiones todas hacen, trabajan, peregrinan, esto y el otro para que Dios se agrade de ellos. Nosotros, nosotros no hacemos nada porque ya descansamos en Jesucristo, simplemente creemos. Esto es irracional a la mente natural,
La mente natural no lo entiende porque el ser humano necesita hacer algo por naturaleza, porque él cree que necesita ser aceptado por Dios. Y finalmente nosotros encontramos que no puede haber, dice Colosenses 1, versículo 20 al 21, no puede haber verdadero descanso hasta que el pecado haya sido tratado por la sangre de Jesucristo. Colosenses 1, 20 y 21, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios? Viniendo a donde la sangre fue derramada. ¿Dónde fue derramada la sangre? En una cruz. Cristo, te pido a mi vida que entres como mi Señor y mi Salvador. Esa sangre tiene poder de darme paz. Pero ahora yo soy cristiano. Ahora, de aquí en adelante, lo voy a recordar siempre. Si antes de ser cristiano, la paz la recibí mediante la cruz de Cristo y su sangre, siendo cristiano, cuando yo no tenga paz y no tenga reposo, se debe al mismo problema. Hay un pecado en mi vida. No habrá paz, dijo Dios, para el impío. No hay paz para el cristiano que crea que puede pecar y vivir en pecado y agradar a Dios. Te engañas. Y por eso tu vida no descansa, no duermes, tienes pesadillas, tienes ansiedad, estás buscando otra vez el alcohol. ¿Qué es el alcohol? El alcohol es un anestésico que me bloquea mis sentidos por 2-3 horas para olvidar mi horror, mis desilusiones. Se fue y me dejó la chencha. Y ahí estás, y 4 o 5 horas, sí, todas las mujeres son igual, sí, mi compadre, échese otro tequilota como los machos, y a las 6 horas que se te pasa la borrachera, estás gritando en el infierno de crudo. Vuelves a aterrizar y enfrentar la vida en tus 5 sentidos. No puedes estar alcoholizado las 24 horas. Para eso mejor pégate un balazo. Si quieres escaparte de la vida, pégate un balazo y en el infierno ya sabes quién te va a estar esperando. Pero si vamos a enfrentar la vida, reconocemos que necesitamos un valor que no es de nosotros. Por naturaleza somos cobardes. Y por eso el alcohol, y por eso esto, y por eso la droga. ¿Qué es la droga? Anestésicos para huir de la realidad, porque la realidad es tan cruenta y tan fea y tan deplorable que nos da miedo vivir. Si no tenemos un toque de mota, un pase de coca o un trago de alcohol, pero Cristo viene a darnos ese poder, ese espíritu que no es de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de dominio y dominio propio para enfrentar la vida y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó hasta la muerte eternamente. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Te alabamos, Jesús, en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque hemos entrado los que hemos creído en tu reposo. Gracias porque desde el antiguo pacto le enseñaste a Israel que el día de reposo estaba ligado, conectado con las fiestas. ¿Qué les querías decir? Lo que esta mañana hemos entendido, que no se puede descansar si no hay un sacrificio antes. Y no podemos celebrar si no antes hemos descansado. Y creemos que todas las cosas de nuestra vida están bajo tu control y tu providencia divina. Bendito seas, Dios de esperanza y de consuelo, que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones. Y aprendemos que hay alguien que vive y es real, que dio su vida por nosotros,
que nos está esperando en este momento, en estos segundos. Ven y descansa en Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Todos ustedes que están hastiados de vivir. Todos ustedes que creen que no hay luz ni esperanza. Todos ustedes que están agotados, que viven en tensión y en estrés continuo. Descansa en el Señor. Créele lo que Él dice. Y si tú no crees, no podrás descansar ni tener paz jamás. Y la paz con Dios es el tesoro más grande que podemos tener en esta vida, Dios. Porque solo mediante la confesión de nuestros pecados, solo abandonando nuestros pecados y dándole la espalda a nuestros pecados, podemos tener paz con Él. En esta mañana, ten paz, descansa. La vida tuya, la de tu esposo, la de tu esposa, la de tus hijos, no está en nuestras manos. Tu futuro no está en tus manos. Descansa en el Señor. En esta noche, como un niño recién nacido, duerme. No pienses en lo absoluto mañana qué harás, ni qué comerás, ni qué vestirás. Acuéstate pensando en el Señor. Duerme como duermen en el cielo los que han descansado de sus obras, nuestros hermanos que han partido y duermen en el Señor. Descansa esta noche y dile a Dios como David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, mi Señor, me haces vivir confiado. Dios guardará en completa paz y en reposo total a todos los que confían en Él. Por cuanto en mí has confiado, dice el Señor, yo también te libraré. Te mostraré mi salvación. Te sacaré de tu desesperación. Te abriré las cortinas de tu cuarto que has vivido en oscuridad y te mostraré la luz. Hay esperanza para tu futuro. Mis pensamientos para ti son de paz. Déjame, dice el Señor, permíteme intervenir en tu vida. Pruébame cuán bueno soy. Haz la prueba, dice el Señor, y descubrirás por qué. Te amé tanto, 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 y te sigo amando, que entregué por ti la vida de mi propio Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él cree en esta mañana no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todos ustedes en esta mañana que quieran venir a la cruz, a Jesús, y descubrir que esto es real, que Él vive, ven en esta mañana con todos tus pecados que tienes y deposítalos en la cruz y sal de este lugar por primera vez en tu vida, tal vez en el descanso y el reposo que sentirás al saber que tus pecados han sido perdonados. Las personas que esta mañana quieran venir a Cristo por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor y mi Dios, mi vida no tiene paz ni descanso, y ahora comprendo por qué. Porque he pecado contra ti
y porque mis pecados me hundirán cada día más y más, y ya no puedo con mi vida. Señor, esta mañana te la entrego. Quiero descansar, quiero reposar. Ya no quiero hacer nada más que creer en ti, en tu obra en la cruz, en tu muerte en mi lugar. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Dame descanso, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Porque te lo pido, porque tú eres el único que me puede salvar y darme esta paz que mi alma necesita con desesperación para tu gloria eterna. Te lo pido, dulce Jesús. Amén.